Esta noche en Corte 35 tenemos a Rodolfo Jara, que está engalando esta entrevista. Rodolfo, gracias por acompañarnos, quien es también pastor de Amistad de Puebla. Gracias, Gerson. Estamos aquí tratando de darnos a conocer un poquito, ¿verdad? Que conozcan qué es lo que somos. Rodolfo, yo sé que tú naces en Puebla y bueno, siempre a nuestros entrevistados, o más bien siempre les trato de preguntar dónde nacen, cómo es su familia y cuáles son los más recuerdos que añoran sobre su niñez. Híjole, Gerson, me estás dando en la llaga porque yo soy el cuarto de 8 hermanos. Ahora sí que soy de familia numerosa, ¿no? Como dicen por ahí. Soy el cuarto de Puebla, originario de Puebla. Yo nazco en el Hospital de San José, por ahí de la 1:20 de la madrugada. No les digo la fecha porque si no, tengo 54 años. Entonces, toda mi vida la he pasado aquí en Puebla. Somos poblanos, 100%, chicharroneros, dicen por ahí, camoteros. Y me preguntas algo muy, muy interesante. ¿Cuáles son las cosas que yo añoro de mi niñez? Por lo mismo, que somos varios hermanos, mi papá se ve en la necesidad de irse a trabajar ahí por el Estado de México, por Chalco. Había una empresa hace muchos años, y mi papá se tiene que ir a trabajar allá, y obviamente vamos creciendo y la familia se va haciendo numerosa, ¿no? Es familia de esas, de las que decían antes, ¿no? Pues los que mande Dios. Y esto genera obviamente una situación de falta de atención. Digo, no quiero culpar a mis padres, ni mucho menos, era lo que se daba en ese entonces. Pero sí se empieza a dar una falta de atención. Y la niñez se convierte en algo un poquito como desprotegida, como fuera de un contexto, ¿no? Y empiezas a crecer, empiezas a vivir. Y yo recuerdo que soy un niño un poco solitario, ¿no? Tengo amigos, pero finalmente siempre me veo solo. Y empiezo a vivir mi vida así, de esta forma, ¿no? Normalmente me reunía yo con algunos amigos de la edad y hacíamos varias travesuras, ¿no? Éramos inquietos en ese entonces. Obviamente yo no conocía a Dios. Éramos de la iglesia tradicional general de México. Entonces, yo asistía, por ejemplo, a un lugar que se llamaba el Oratorio Salesiano Don Bosco, y ahí la pasé un buen rato sin conciencia de lo que vivía, ¿no? Me forzaron a jugar fútbol y por eso no me gusta el fútbol. Me gusta verlo, pero no me gusta jugar, ¿no? Entonces, este es el contexto más o menos. Si no te gustaba el fútbol, ¿qué es lo que te atraía de niño? Y también, ¿qué recuerdas de tus papás? ¿Qué recuerdas en específico? Algo que digas, mi papá siempre hacía esto, me decía esto, o él tenía una manía, y tu mamá también, ¿qué recuerdas de eso? Pues aquí más que nada es mi mamá, ¿no? Por la razón de que mi papá tiene que estar trabajando. A él lo veíamos cada 8 días, ¿no? Okay. Él solo llegaba, pero sí mi mamá, hijo, es una señora bastante peculiar, ¿no? Es muy, muy emprendedora, muy trabajadora, y siempre estaba como que tratando de suplir algo a sus hijos, ¿no? En medio de todo lo que vivíamos. Pero yo recuerdo siempre que en aquel entonces ir al cine era toda una aventura, porque en aquel entonces, bueno, no es como hoy, ¿no? Que tú te vas a las plazas y te metes al cine y disfrutas el cine. En aquel entonces era el cine muy, había pocos cines, ¿no? Y cuando estrenaban una película no sé si puedo decirlo, Sí, pero sí. una película de Walt Disney, era abarrotar el cine, ¿no? Entonces mi mamá nos llevaba al cine y era peculiar porque por lo menos ya éramos 6 los que vivíamos en casa. Faltaban dos hermanas por venir, pero
ir al cine con 6 sí era un poquito complicado y eso me trae muchos recuerdos gratos, ¿no? Que cada vez que había, como me acuerdo de los 10 mandamientos de aquella época, y fue de verdad, fue todo una aventura entrar al cine porque estaba abarrotado el cine, pero finalmente entramos, nos sentamos y disfrutamos la película, ¿no? Y como éramos varios, lo que hacíamos era ya llevar las palomitas hechas, para no estar yendo y viniendo, ya llevábamos las palomitas hechas y ya nomás nos las repartíamos entre todos. Eso para mí fue muy, muy significativo y que a mi mamá siempre le gustó ir de vacaciones. Ya. Entonces, era, ¿cómo te digo? También era algo peculiar porque nuestra economía no era buena, ¿no? Pero finalmente mi mamá se las arreglaba para que fuéramos de vacaciones. Y hacía excursiones y dentro de las excursiones nos íbamos de vacaciones todos. Entonces era muy interesante esta etapa de nuestra vida. Rodolfo, cuéntanos sobre tu adolescencia y ya parte también de tu juventud. ¿Cómo era? Yo sé que también, como nos has contado, nos has dicho, tu familia no era cristiana o evangélica. ¿Cómo vives esta adolescencia y esta juventud? Pues sí, llegamos a esa etapa finalmente, quieras o no, y te empiezas a dar cuenta de situaciones, ¿no? Dentro de una familia numerosa, cuando yo estoy en adolescentes, sirviendo en adolescentes, me doy cuenta de muchas cosas que yo viví. Por ejemplo, la falta de motivación. Yo no tenía una motivación para nada, para vivir, para estudiar, para nada. Esto me empuja a vivir una vida licenciosa. Me empiezo a meter desde muy temprana edad, empiezo a meterme en el alcohol, las drogas. Entonces, yo empiezo a experimentar todo este tipo de cosas en mi adolescencia. Era yo de los malos, ¿no? En la escuela era yo de los malos, no porque fuera yo tonto para estudiar, era yo de los que no estaban quietos. En aquel entonces las bancas de la escuela eran de lámina, no sé, creo que no te tocaron a ti, pero a mí sí. Entonces eran bancas de lámina y como nos sentábamos hasta atrás y llevábamos los encendedores, pues calentábamos la banca por abajo y cosas como esas, ¿no? Viví una adolescencia como yo quise. Rodolfo, en ese transcurso de la vida, pues todos tenemos que hacer algo para comer o salir adelante, o en cierta forma para cubrir nuestras propias necesidades, las básicas. ¿A qué te dedicabas ya cuando eras un poco más grande? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hacías? Pues aquí viene algo muy... Aquí viene el parteaguas, aquí viene el punto de quiebre, porque conozco a Adriana, quien es mi esposa ahorita. Yo tenía como 17 años cuando la conozco y pues ella es mi antagónico, ¿no? Es todo lo contrario. Ella estudiaba, era la mejor, hija de familia, etcétera, etcétera. Entonces la conozco y la manera en que la conozco es muy peculiar porque aparte de este pastor alemán que yo tenía otra perrita, Doberman, y ella tiene el macho Doberman. Entonces yo en mi vida dije, yo quiero este macho para parear a mi perra y tener perritos y venderlos, ¿no? Entonces la conozco, por cierto se llamaba Marihuana la perra, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Entonces conozco a Adriana, se da la relación, yo no sé por qué me aceptó. La verdad, en ese momento que ya me conocí, yo no trabajaba ni estudiaba, andaba de vago. Yo no sé cómo sobreviví todos esos años, pero finalmente ves a Dios, ¿no? Aunque ni lo buscaba, ves a Dios. Entonces conozco a Adriana, ella me empieza a dar motivos para estudiar, para terminar de estudiar. Finalmente me meto a estudiar programación en sistemas, termino de estudiar, y ahí es en donde surge, te digo, el punto de quiebre, porque
Entonces, ella me invita, ella ya asistía a una iglesia, a la iglesia presbiteriana, me invita a conocerla. Y yo dije, pues va a ver qué. Digo, más bien mi interés era Adriana, la verdad de las cosas, ¿no? Y ya cuando estás interesado por una persona, dices, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo llegué, ¿Cómo era en esa iglesia? ¿Cómo eran esos primeros días? ¿Qué es lo que decías? ¿Qué es lo que pensabas? pues me gustó, fíjate. No estaba muy consciente, te digo la verdad, no estaba muy consciente de Dios. Incluso cuando Adriana me dijo, yo le dije, no, pero yo ya conozco a Dios, no. Dice, pero pues nomás ve y conoce a ver qué. Entonces yo empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Empiezo a darme cuenta de mi condición en la que viví, de mucha libertad, y empiezo a darme cuenta que perdí mucho tiempo. Empiezo a darme cuenta que debía haber terminado de estudiar más temprano que en ese entonces. Pero bueno, Dios empieza a hacer la obra, empiezo a trabajar por ahí del año 82, en un lugar donde había un equipo de cómputo. Digo, en aquel entonces no era como en esta época que tienes tu PC o tu Mac, lo que quieras. Eran máquinas que estaban en cuartos climatizados, en fin. Yo empiezo a trabajar ahí, viene una devaluación en el año 82 muy fuerte, me quedo sin trabajo y todo el 83 tengo que buscar trabajo y finalmente en el 84 empiezo a encontrar trabajo, ya no de programador porque ya estaba muy, muy difícil. Entro a Volkswagen y en el año 85 me caso con Adriana. Y desde ahí empieza toda un cambio en mi vida muy, muy, muy fuerte. Empecé a desarrollar la vida de iglesia, en una iglesia tradicional. Y bueno, por ahí del año 90, 91, empezamos a tener mucha inquietud porque, digo, sin juzgar nada y sin criticar nada, empezamos a darnos cuenta que la iglesia tradicional empieza a tener sus límites en cuanto a Dios. Y surge el hambre por quieren más. Exactamente, ¿no? La estructura misma de la iglesia presbiteriana no te permitía otras cosas. Te digo, finalmente eso me catapultó, ¿no? Eso me ayudó, eso me empezó a dar motivos para vivir, para trabajar, para estudiar, para conocer a Dios. Y en el año 94, en el lapso, por ahí antes del año 94, Adriana conoce a una chica, ella trabajaba en una escuela y conoce a una chica que le empieza a hablar de Dios. Aunque ya asistíamos a una iglesia, pero esta chica le empieza a hablar de Dios. Y Adriana viene y me dice, oye, fíjate que tengo una compañera que me habla de Dios de una manera muy, muy, muy diferente a lo que nosotros venimos conociendo. Entonces, por ahí de Semana Santa del año 94, nos animamos a venir a Amistad de Puebla. Ya estaba aquí en lo que es las instalaciones de la Carcaña. Y veníamos, yo me acuerdo cómo veníamos por aquí por la Federal, veníamos en una combi que me había prestado mi suegro, era de mi suegro, y me dice, ¿y sabes a dónde está? Y le digo, no sé. Y le digo, pero este carro, iba delante de nosotros un carro que traía un pescadito. Y le digo, este carro ha de ir para allá. Y en el año 94 llegamos a Amistad de Puebla, que ha sido también toda una experiencia y toda una historia muy interesante. Yo sé que iniciaste y empezaste a colaborar más con Amistad en la parte de niños y después estuviste al frente de un grupo de adolescentes. También formaste el primer congreso de adolescentes, pero platícanos esa etapa. Pues mira, tuvimos una hija. Adriana y yo tuvimos una hija, se muere cuando tiene 6 meses. Es otra historia, ¿no? Pero bueno, para abreviar, Adriana, vivimos una experiencia un poquito ahí fuerte porque se muere en la casa.
Yo estaba trabajando en Volkswagen, me tocó trabajar el turno de la noche. Y cuando yo llego a la casa, pues me llevo la sorpresa, ¿no? Se murió nuestra hija, estaba en el hospital. Y llegamos a Amistad de Puebla con un problema no resuelto aquí adentro de nosotros, ¿no? Entonces empezamos a asistir aquí a las reuniones de amistad y de repente hacen el llamado para servir en el Ministerio de Niños. Y Adriana me dice, oye, a mí me gustaría servir. Y yo todavía le dije, mira, yo creo que todavía no. Teníamos 6 meses de estar en amistad y le digo, yo creo que no, pero te acompaño para que te inscribas, ¿no? Aquí a un lado de lo que es el Auditorio Pachuca, ahí estaba la oficina, en fin. Llegamos y la persona que estaba haciendo la recepción de las solicitudes me pregunta, ¿y tú no? Nos pregunta que si éramos esposos primero. Digo, sí, sí, estamos casados. ¿Y tú no quieres participar? Le digo, no, yo no, gracias. De lejos se ven los toros, ¿no? Pero bueno, me estaba insistiendo tanto que para quitármelo de encima, honestamente, le dije, bueno, está bien, anótame ya. Entonces empezamos a trabajar con niños. Y ahí fue donde Dios empezó a sanar nuestro corazón, el mío en esta área, en cuanto a la relación con los niños. Yo no quería nada con los niños, lo que habíamos vivido había sido muy fuerte, entonces ahí Dios empieza a sanar. Conozco a José Luis Aguilar, que era el encargado de niños en ese entonces, y nos empezamos a involucrar mucho ahí en la parte de niños. Fuimos el apoyo directo de José Luis Aguilar, y en esto viene Chuy González, sin saberlo Chuy González ya está planeando, creo que su partida como misionero, y nos llaman a participar en adolescentes, que llegamos simplemente como apoyadores, ¿no? Chuy González tenía todo un equipo bien elaborado, bien armado, bien entrenado, y nosotros llegamos a sumarnos nada más al apoyo, pero bueno, los designios de Dios son otros. Finalmente en el año 2000 él se va, en el año 99, diciembre del 99 él se va, y Dios nos da la oportunidad de estar al frente del grupo de adolescentes. Y bueno, desde el año 2000 al 2013, 2014, por ahí, estamos al frente del grupo de adolescentes. Estuvimos un tiempo a cargo del grupo de jóvenes, ya incluyendo adolescentes, y bueno, pasamos la estafeta hace 3 años a las personas que están ahorita sirviendo y tomando el grupo de jóvenes. Pero más o menos esto es nuestro recorrido en Amistad de Puebla. Rodolfo, ¿cómo es trabajar con adolescentes? Es una etapa en la que ya no son niños, tampoco son jóvenes, es una etapa un poco, no sé si es mágica para cada uno, una etapa en donde podemos hacer todo, no sabemos a dónde vamos, pero creo que es muy interesante. ¿Cómo te empiezas a trabajar con ellos? Y ahora también las situaciones que antes la tecnología no era pues lo que ahora es, ¿no? Claro. Los celulares, dispositivos, aplicaciones. ¿Qué es lo que puedes ver en el que trabajabas con esta etapa con los niños o los adolescentes ahora con pues esas nuevas tecnologías? Es interesante lo que me preguntas, porque en 13 años puedes ver el avance de la tecnología de una manera impresionante, agigantada. Todavía por ahí del año 98 que estábamos con niños, pues les enseñas con franelógrafo, con titeritos, o sea, todavía cosas así, ¿no? Para cuando llegamos al año 2000, se empieza a dar el asunto del celular, se empieza a dar el asunto de la PC, cada quien quiere tener su computadora en casa, ¿no? Entonces empieza a ser un problema. Me toca ver la transición a lo que es el Internet. Antes el email, los correos electrónicos, en ese tiempo eran como son ahora el Face. Uh-huh. En aquel entonces todos los chamacos querían tener su email, ¿no? Hasta le ponían así como que feeling, ¿no? Sí. Yo quiero mi email, ¿no? Entonces es como ahora el Face. Entonces me toca vivir toda esta transición. El Discman famoso era
era como traer ahorita a cada quien su celular, ¿no? Por el 2001, 2002, los chamacos andaban trayendo su Discman y no los bajabas del Discman. Y todo el tiempo con el Discman, todo el tiempo con el Discman. Sí, de verdad. Me toca llegar a la etapa de que todo el adolescente tiene su celular. Todo el adolescente. Entonces, es interesante. Ahorita, bueno, pues todo el mundo quiere su iPad, todo el mundo quiere su, en fin. Pero fue curioso ver toda esta transición que me tocó vivir y que digo, lo que se les espera a los que vienen ahora. ¿Cuál crees que sean las dificultades que enfrentan los adolescentes ya en este día a día, con la tecnología, con una apertura, con muchas cosas? ¿Qué es la problemática que más enfrentaría un adolescente hoy en día? La desintegración familiar. Es muy fuerte cómo los padres empiezan a rendirse, a bajar la guardia en cuanto a, primero, vivir con su esposa o su esposo, ¿no? Es fuerte el rompimiento, ¿no? Entonces esto obviamente genera que los chicos empiecen a tener una vida difícil. No tienen identidad como, digo, en medio de lo que yo viví como adolescente o como niño, siempre estaba la familia. Digo, yo nunca oí a mis padres decir que se iban a separar, que no eran una perita en dulce, ¿me explicó? Pero ahora el punto es ese, ¿no? La desintegración familiar siempre va generando dificultades muy, muy, muy fuertes. Sí es. ¿Y la parte para buscar a Dios, cuál crees que sea la dificultad más pues complicada para ellos? Me preguntas algo muy fuerte. Desafortunadamente, la iglesia en general, la iglesia mundial, viene arrastrando costumbres, ¿no? Entonces, esas mismas costumbres se las queremos heredar a nuestros hijos. En lugar de como padres, meternos a buscar más de Dios, a profundizar en la palabra de Dios, nos conformamos con lo que se viene arrastrando de muchos años. Entonces, claro que el adolescente está, quiero decirlo en el muy buen sentido de la palabra, está sobreinformado, es decir, tiene mucha información a su alcance, que si tú le tratas, lo digo en el buen sentido, si tú le tratas de vender una costumbre religiosa, no lo va a llenar, no lo va a fortalecer y no le va a dar lo que por diseño necesita el ser humano. Entonces, lo que yo viví con los adolescentes fue meterme, junto con Adriana obviamente, a profundizar en la Biblia y esas cosas profundas que Dios nos iba mostrando, dárselas a los chavos. Que generó en ellos un hambre, que generó una expectativa de Dios, de querer conocer a Dios y de quererlo disfrutar en eso. Entonces, yo creo que la manera de llegarle a un adolescente es esa. Si pudiera yo resumir esta plática, creo que la palabra clave serían motivos. ¿Cómo fue que superaste la pérdida de tu hija? ¿Cómo fue esta situación? Y también ahora, ¿qué es lo que te motiva para seguir en la iglesia, para seguir amando a tu esposa, para seguir estando aquí? ¿Qué es lo que te motiva? Es muy fuerte lo que me estás preguntando porque en un principio piensas que eres tú, pero cuando te das cuenta que Dios tiene planes, cuando te das cuenta que estás dentro de la voluntad de Dios, cuando pasan los años, pasan los años y ves que toda tu vida fue encaminada para que te encontraras con Dios, esto te motiva. Esto te llena de quiero seguir conociendo a Dios, quiero seguir experimentando estas cosas de Dios, ¿me explico? No en un nivel emocional, sino en un nivel de revelación, en un nivel de comunión muy, muy profunda con Dios, ¿no? Hay cosas muy fuertes que yo no conocía cuando empecé a ir a la iglesia
presbiteriana, que ahora por gracia, digo, me ha dado la oportunidad Dios de poder tener esa facilidad de adentrar en las cosas profundas de Dios y te motiva, dices, quiero más, me explico. Y ha sido Dios llevándome, ha sido Dios porque, pues digo, por eso te digo, cuando Adriana me conoce, yo se lo he dicho a Adriana, te arriesgaste, porque, como dicen, ni oficio ni beneficio. Entonces, sí fue, pero Adriana se quería casar con un pastor. Imagínate, en ese entonces yo no figuraba para nada en ese esquema, ¿no? Entonces, sí fue, ves la mano de Dios. Pero al final de cuentas se casó con un pastor. Pero lo digo ahora, sí. ¿Me explico? Lo digo ya que pasaron casi 31 años de casados, y 5 años que duramos de novios. Digo, esto no lo recomiendo a nadie, pero bueno, porque por gracia llegamos bien al matrimonio. Esa es otra parte también que ves cómo Dios te tiene en su mano, Dios te tiene en su mente, y por gracia llegamos bien a casarnos, ¿no? Por eso, y creo que el amar a Adriana ha sido entender por qué Dios me permitió estar casado con ella, por qué Dios me permitió no tener hijos, porque esa es otra, ¿no? Nos han insistido mucho, o nos insistieron mucho en un momento en la adopción, porque Adriana estuvo a punto de morir, en fin, te digo, es toda una historia también ahí. Entonces, Dios nos confirmó esto, ¿no? Ustedes van a vivir así que tranquilos. Entonces, amar a Adriana es amar la voluntad de Dios. Amar a Adriana es amar el propósito por el cual Dios nos permitió casarnos, cumplir con sus propósitos y hasta donde Él quiera, me explico. Muy bien. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos en Corte 35. Al contrario, es un gusto y ya saben, aquí estaremos siempre. Muchas gracias. Expande.